Amables televidentes, se los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, en una nueva emisión de nuestro programa Agenda. La agenda de entrevistas a personas y a instituciones que tienen algún significado para la ciudad, la región o el país. En esta ocasión hemos invitado a Gustavo Arbeláez. Gustavo Arbeláez es una persona de la que llevamos conociendo su rostro algo así como 4 años a propósito de la firma del acuerdo de paz entre las antiguas FARC y el gobierno nacional, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Él era conocido en las antiguas FARC como el comandante Santiago y fue en ejercicio de sus funciones dentro de la guerrilla quien comandó el secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca en el edificio de la Asamblea Departamental en pleno centro de la ciudad de Cali en abril del año 2002. Le hemos pedido que acepte esta entrevista porque no solo queremos hablar de temas políticos y de su pensamiento y de sus reflexiones sobre política, sino queremos conocer a Gustavo Arbeláez, al colombiano, al ser humano, al hijo, al hermano, al padre de familia, al esposo, que significa él, porque a veces nos quedamos con las imágenes prototípicas de los roles externos que juegan muchos dirigentes y nos hace falta quizás conocer más de la intimidad de ellos, de los móviles, de los sentimientos, las elucubraciones, los sueños, las frustraciones, ¿por qué no los dolores, las amarguras que han motivado y han explicado muchos de los pasos, de las decisiones y de las actuaciones que han tenido en sus vidas? Ese es el propósito pues de esta entrevista que tenemos con Gustavo Arbeláez, agradeciéndole a él haberla aceptado, porque sabemos que no es fácil hablar de sí mismo y hablar en el contexto donde el país está tan polarizado y hablar de uno mismo. Gustavo, usted es vallecaucano, pero usted no es caleño. Alberto, gracias por la invitación. Un saludo muy efusivo a todos tus telespectadores. Sí, obviamente yo soy vallecaucano, soy nacido en el municipio de Restrepo Valle. Restrepo Valle, un municipio de linaje paisa, muy paisa. De hecho, usted, su propia fisonomía es paisa. Sí, paisa y conservador, digamos, mucha influencia del Partido Conservador en este municipio. Así es. Darién, Restrepo, toda esa zona de la cordillera era muy conservadora en los años 40 y 50 del siglo pasado. Correcto, ahí con muchas experiencias digamos, en la violencia, en esa disputa que hubo ahí, pero bueno, aquí estamos en Cali. ¿Usted nació en qué año? Nací en el año de 1962. 62, cuando estaba comenzando el gobierno de Guillermo León Valencia, sí, el presidente que mandó acabar las nacientes FARC. Antes de empezar su gobierno, yo soy nacido en enero del año 62. Y él llegó en agosto del 62. Correcto. Correcto, así es. Muy bien. ¿Y usted cuántos hermanos tiene? ¿Quiénes son sus padres? Mi padre es de origen antioqueño, mi madre sí es de aquí del Valle del Cauca. Se vinieron de por ahí un municipio que se llama Carmen de Viboral, mis padres, y llegaron ahí en ese proceso de colonización, digamos, antioqueña, un poco tumbando monte y buscando, digamos, nuevas perspectivas, y llegaron a radicarse en ese municipio de Restrepo. ¿Y a qué se dedica o se dedicó su padre? Mi padre era comerciante en ese municipio, él era administrador de un negocio en la plaza de mercado, hay un granero y ahí, digamos, de esa ejerció su actividad, digamos, laboral
durante mucho tiempo. ¿Y hacía política o no? Mi padre era pues de estirpe conservadora, pero de un sector conservador que era la ANAPO, y era más bien como, digamos, de su tendencia, y claro, él llegó a ser concejal de municipio y también una persona que tenía un liderazgo dentro de él. Mi padre era miembro del Club de Leones, tenía un club de caza y pesca, era de la Junta Parroquial del municipio, era de la Junta de Deporte, del Patronato Escolar. Entonces tenía una actividad. O sea, era líder en Restrepo. Sí, mi padre era un líder, una persona reconocida por su actividad. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 2 hermanos más, somos 3, 2 hombres, una mujer. Soy el mayor de la Usted casa. es el mayor. ¿Y usted andaba con su papá cuando él iba al Club de Leones, al centro parroquial, al consejo de Restrepo? Sí, por lo regular en esos municipios, los que son líderes o tienen, digamos, un reconocimiento social, por así llamarlo, sus hijos hacen parte de esas actividades centrales. En mi caso, por ejemplo, yo era, digamos, la mascota del equipo del municipio. Participaba en las actividades en vivo de la parroquia, y recuerdo que me vestían de pastorcito, de apóstol, pero siempre en esas escenas en vivo, que era como muy tradicional en el municipio en esa época, yo hacía parte, digamos, como hijo de él dentro de esas actividades. Entiendo que su padre tuvo dificultades políticas y judiciales en Restrepo. Explíquenos un poco eso. Cuando se las elecciones de 1970, en ese municipio de 11 concejales, mi padre se presenta como candidato al consejo y sale elegido, digamos, concejal de ese municipio. Salen 6 concejales por la ANAP. Y había pues una disputa nacional en el sentido de que respetasen las decisiones digamos, que habían sucedido. Se alegaba que fueron ganadas en franja lip por la ANAPO, pero se desconoció, digamos, esa voluntad popular, y pues, digamos, hubo una especie como de presión dentro del Consejo Municipal, que era mayoría anapista, por ese derecho a respetarse esa elección. ¿Y qué sucedió? Pues hubo un alcalde militar, digamos que como fue una decisión, digamos, común a nivel nacional, y empezó a hacer presión a esos concejales de la ANAPO, y mi padre en esa discusión que tenía con ese alcalde militar es detenido. Lo acusan de subvertir el orden y la tranquilidad del municipio. Él está más de 2 meses detenido, luego por presión y por decisión política ya ellos recuperan su libertad, pero mi padre queda como muy golpeado emocionalmente por eso. Siempre decía que la cárcel era para delincuentes, para bandidos, y que pues le parecía muy injusto que por ese hecho él hubiese pasado por la cárcel. Entonces él toma la decisión, digamos, de irse, aparte porque de esa situación también hubo una presión muy maluca de parte de las fuerzas militares, porque buscaban que aquellos que tradicionalmente habían hecho negocios con mi padre, que compraban la remesa del mercado tradicional del fin de semana, le empiezan a decir que dejen de ir ahí, que ese tipo es peligroso. Entonces también hubo una presión ahí también ¿Hicieron económica. mal ambiente? Sí, una presión muy maluca. Entonces nos toca desplazarnos prácticamente, una parte de esa presión tan fuerte que tenía, y llegar a Cali. Llegamos a Cali en el 71. 7-1, o sea, usted tenía 9 años. Correcto. ¿Y llegaron a qué parte de Cali? Llegamos al oriente de Cali, digamos al sector del barrio Mariano Ramos, que era un barrio, digamos así, muy bien planificado, pero que cuando llegamos en ese momento no tenía agua, no tenía alcantarillado, la luz era pirata. Y ahí, digamos, fue un choque, digamos, para nosotros, digamos, muy, muy fuerte, ¿no? Porque venía de hacer como esas actividades en el municipio, donde era como de los niños consentidos del municipio. ¿Cómo se llamaba su papá? Mi padre llamaba Jesús Octavio. Jesús Octavio. En Restrepo era don Jesús Octavio. Don Octavio, sí. Don Octavio. Y aquí era don Nadie, cuando llegó. Sí, además porque hay una lógica muy, muy, muy tremenda. Él era comerciante, y pues realmente las remesas o los mercados eran, pues, digamos, abundantes. Llegamos aquí a Cali a vender un cuarto de arroz, 2 cucharadas de aceite. Eso a él lo deprime, porque no estaba como acostumbrado a esa dinámica. Él allá en Restrepo tenía un supermercado. Sí, él administraba ya un supermercado. Y él vendía cantidad, 15 libras de arroz. Por cuarterones, recuerdo que eran 6 libras.
por arrobas, claro, por bultos, Eso. Y llegó aquí a vender cucharaditas. al y de tal, no, eso para él el cuchito. fue tremendo ese cambio, digamos. ¿Y entonces qué hizo su papá? Mi padre entonces decide buscar trabajo y le da la mano a un conocido del municipio y él se emplea como vigilante, como celador de una bodega de depósito en el norte de la ciudad, y es ahí donde mi padre, digamos, termina su actividad laboral y sale pensionado, sale jubilado producto O de sea, esa su actividad. papá trabajó toda su vida después de allí y salió pensionado. Sale pensionado afortunadamente, que era una cosa, pues, digamos, a ratos difícil de conseguir de personas que llegaban a la ciudad. Y cuando llegó aquí a Cali, su padre no siguió participando de la ANAPO, de reuniones, de comités, cosas parecidas. No, no, es que, digamos, la lógica de él cambia y ya era 8 horas, digamos, casi 12 horas que le tocaba trabajar en esa actividad de vigilancia. Entonces llegaba, los turnos cambiaban de día, una semana de día, una semana de noche. Y la dinámica es esa, su labor laboral y sacar su familia adelante, que fue, digamos, digamos, a lo que se dedicó luego de llegar a Cali. Entonces usted llegó de 9 años y mientras tanto usted era un estudiante. Claro, llegamos acá, terminamos acá la primaria, e ingreso a un colegio, digamos, oficial. Mi madre es de pronto la que asume aquí otros roles de liderazgo. Mi madre tenía conocimientos de enfermería. Entonces, en un barrio de esos muy popular, la persona que sabe de enfermería también es digamos, muy solicitada por la gente. Como la cuasimédica del pueblo. Sí, desde el barrio, mi madre sabía atender partos, aplicar sueros, coser, hacer suturas. Entonces, pues era, digamos, muy, muy conocida por esa actividad. ¿Su padre vive? Mi padre murió en el año 99, él muere. O sea, murió estando usted en pleno fragor de la guerra con el Estado. Sí, me pasó una circunstancia como muy, muy especial con él. En el año 99 yo ya había pues tomado la decisión de irnos para el monte, porque en la ciudad ya era muy difícil la permanencia por temas de la actividad clandestina. Y en el año 99 recuerdo, pasé por la ciudad, iba para el Cauca a una reunión por ahí de comandantes en el Cauca, y llegué yo al sitio donde tradicionalmente llegaba a pernoctar en la ciudad. Cuando pasaba, no encontré a nadie en ese sitio, me fui para otro lado, y cuando estoy tocando, miro por el interior de la ventana y veo bueno, como que se ponen la mano en la cabeza, abren la puerta. ¿A usted quién le avisó? ¿Me avisó qué? No, su papá. ¿Qué pasó con su papá? ¿Qué pasó con mi papá? No, que su papá murió. Ah, bueno, pues ya descansó. Mi padre tenía cáncer. Y no es que su papá murió hoy y lo están velando. O sea, de pura casualidad. Usted pasó De de pura casualidad. casualidad. Pues no podía asistir al entierro, me tocó sentarme y con dolor en el alma escribirle una notica para que se la colocaran en la camisa. Fue como la despedida O sea que a tu padre lo enterraron con una nota tuya en su vestido de entierro. en mi vestido de entierro, sí. Fue como la despedida que yo tuve con él. ¿Y te puedo preguntar qué decía esa nota? O si lo quieres decir, obviamente. No, pues seguramente le decía un poco no haberle cumplido el sueño que él siempre quiso, en el sentido de que quería conocer mi pinta. Bueno, un hijo suyo, ¿cuándo es que me va a dar pues, el placer de tener un hijo? Yo, estando metido en la guerra, le saqué mucho como el cuerpo a eso de tener un hijo y no tener la posibilidad de estar en él. Seguramente eso es lo que ya a partir del 2000 me entra ya como la intencionalidad de, bueno, de verdad vamos a cumplirle, así sea muerto, esa petición que me hacía mi pero padre en vida. devolvámonos. Entonces usted está en el colegio, en el bachillerato, en un colegio oficial. Pero usted todavía no tiene ningún tipo de ideas revolucionarias, no había pensado en volverse guerrillero ni enfrentarse al Estado, nada de esas cosas. ¿En No, qué no. momento comienza usted como a tener esas inclinaciones, digámoslo? Bueno, estamos hablando del año 77 más o menos, estaban las postrimerías de la preparación del paro cívico nacional, que digamos, fue muy famoso. Sí, usted era contra estudiante de López, bachillerato en ese momento. estudiante de secundaria, estudiante como de tercer año de bachillerato. Y en esa dinámica de la preparación de ese paro cívico, y en esa dinámica también en que estaba acá la actividad del movimiento estudiantil en Cali,
de presupuesto para la educación pública, había un proceso de privatización de muchos colegios. Entro en esa dinámica y comienzo, digamos, a tener acercamiento a las ideas de izquierda. Y específicamente con la Juventud Comunista, que es, digamos, donde yo comienzo a tener cercanías y empiezo ¿Y usted llegó a la Juventud Comunista porque usted fue a tocar la puerta de la sede de la JUCO o porque había gentes que venían a los colegios a buscarlos? No, en el colegio había una célula, digamos, de la Juventud Comunista, gente que militaba en esta organización, pues uno miraba como sus vanas de liderazgo, un poco los ejercicios que hacían de explicación de la situación de la educación en el país y la necesidad de que los estudiantes nos organizáramos para hacer esas exigencias y en esa dinámica es que yo, digamos, incursiono en las ideas de izquierda. Bueno, pero ahí todavía no pensaba en irse para la guerrilla. No, no, para nada, para nada. Usted era un estudiante, un líder estudiantil. Un líder estudiantil que su objetivo central era pelear por el tema del presupuesto. ¿Y usted terminó su bachillerato común y corriente? Terminé bachillerato común y corriente y aplico para la universidad y a sociología. Y ya en la universidad pues otra dinámica, ya se encuentra. ¿Y por qué escogió sociología? Pues un poco por las mismas ideas de izquierda, o sea, la sociología tiene más como la idea de pensar un poco las teorías sociales y de mirar cómo esas teorías sociales las aplica en función de un cambio social, que era un poco la dinámica, digamos, ideológica en la que estaba yo incursionando. ¿En qué año entró usted a la Universidad del Valle? Yo entro en Univalle el año 83 más o menos. 83, yo soy código 83 en la universidad. Vamos, en ese año ingreso ya. ¿Y usted terminó la carrera o no la terminó? No, no la pude terminar. Hacia el año 85, pues, mi nombre aparece. Yo entro a Univalle y que como tengo una experiencia de liderazgo en la vaina estudiantil, la actividad estudiantil, pues continúo con esa actividad dentro de la universidad. Y pues claro, digamos, me destaco en esa actividad. Y mi nombre aparece en una lista de amenazados de la época, en donde decían que si continuaba con esa actividad, pues seguramente me mataban. ¿Quiénes los amenazaban? ¿Se acuerda? Pues en esa época estaba surgiendo el MAS, estaba un poco el paramilitarismo, digamos, en su furor, y lo que uno sí miraba es que quienes aparecían en la lista los asesinaban, y claro, eso entra, digamos, en mi opinión, a pensar qué hacía o qué hacer frente a esa amenaza que... Entonces usted se vio en la lista Gustavo Arbeláez y que le decían que si no se retiraba de eso lo iban a matar o cosa parecida. Claro, fue una confrontación contra esa realidad, contra esa amenaza que era real, y entonces me digo, bueno, las ideas no las puedo perder, ya yo estoy como convencido de lo que estaba haciendo. Continuar con esa actividad pues era un peligro para mi vida porque efectivamente me podían matar, entonces tomo la decisión, correcta o no en su momento, de empuñar las armas para defender mi vida y de seguir el derecho a continuar. Siempre he dicho que a mí me forzaron a tomar las armas y la tomé como un acto de defensa de mi vida y no porque tuviese pues mentalidad violenta o de ser una persona, digamos, que aplicase la violencia como forma de solución política. ¿Y en ese momento usted se fue para las FARC? Yo solicito ingreso a FARC. En la universidad uno tiene relación con la organización, con FARC. Empecé, digamos, en esos coqueteos con la actividad en FARC, repartiendo propaganda, un poco ayudando en términos de formación política, dando charlas en los campamentos sobre economía, sobre situación nacional. Y ese, digamos así, de esa forma como es, digamos, mis ejercicios iniciales de acercamiento propiamente a FARC. Ya cuando está la amenaza, tenía la relación con ellos y les digo, bueno, yo estoy amenazado aquí, no me quiero dejar matar y solicito ingreso. Y me dicen, no, espere un momento porque estamos desarrollando en FARC un proyecto, digamos, de trabajo urbano. Y usted que tiene formación política, que tiene conocimiento de ciudad, es de pronto el ideal para que nos ayuden en el proceso de conformación de estructuras urbanas. Y es ahí donde yo me ingreso, digamos, a FARC. Inicialmente mi ingreso era para la actividad rural, pero con ese proyecto nacional que estaba, digamos, en ciernes, digamos, hago parte de ese proceso de... Pero eso significa que usted no se fue de Cali. No, yo seguí en la ciudad con ese problema de seguridad, como el tema era fundamentalmente ser dirigente estudiantil, entonces me toca suspender la actividad estudiantil, pero seguir viviendo, digamos, en la ciudad. Y en ese entorno donde ya usted ya no es estudiante universitario, sino que se queda como habitante de barrio, digámoslo, ¿no lo perseguían o no le daba a usted angustia de que lo persiguieran? Pues angustia sí, pero de todas maneras
pues el rol en el que se me acusaba a mí de hacer parte de estructuras clandestinas o de ser de guerrillero violento era por mi actividad como dirigente estudiantil. Al cesar esa actividad, pues uno decía internamente, disminuye como los riesgos, digamos, de hacer esa actividad y entonces me dedico en actividades de construcción de estructuras clandestinas en la ciudad. ¿Cuántos años tenía usted? Pues tendría, no sé, ¿Estamos unos hablando del 22, 85? sí, 22, unos 23 años tenía más usted. o menos tenía yo en esa Y época. usted cuando ya decide entrar al movimiento guerrillero, así sea quedándose aquí en Cali, ¿usted le dijo de eso a sus padres, a su familia, o eso no lo sabían ellos? No, eso pues fue una actividad oculta, además como me veían pues en esa circunstancia, pues no había temor a eso. De pronto las cosas se complican cuando yo en un momento determinado mi padre, me acuerdo de una anécdota muy tenaz, yo soy hincha del Deportivo Cali, mi padre también, y un día mi padre me dice, estando él trabajando, llegue temprano para que nos vamos al partido, vamos a jugar al equipo al Pascual. Yo llegué a la casa, cuando yo llegué a la casa mi mamá me dice, su papá vio lo que tenía guardado en el armario. Entonces cuando llegué, ¿y qué? ¿Nos vamos para el partido? Sí, claro, claro. Yo llegué, me bañé, me duché, y dije, ahora, ¿con qué carajo le hago yo a mi papá? Yo tenía ahí unas armas, tenía unas pistolas, una pistola y un revólver. Entonces él entró al cuarto y me dijo, ¿usted tiene algo para decirme? Yo no, papá, no, ¿qué sería? Y eso que tiene acá en el armario. No, eso sí, unas vainas que un amigo me dijo que las guardara, pero yo ahora las saco, papá, no hay problema. Pero ¿cómo se te ocurre decirme eso, hombre? No seas tan irresponsable. Yo, papá, tienes razón. Nunca le acepté que era guerrillero, no que era de un amigo que me las había dado a guardar en su momento. Pero es como el primer choque, pues, digamos, en la casa de que yo estoy involucrado como en algo. ¿Y en qué momento usted se va? Ya decide, por las circunstancias, salir de su casa e irse de tiempo completo a vivir en el entorno guerrillero. No, yo estoy, digamos, en la parte urbana hasta el año 97. ¿Pero viviendo con su familia? No, ya en el 90, 89, 90 yo me salgo de la casa y vivo en la ciudad, pero ya estoy, digamos, en actividades clandestinas. Pero en esos 4 años, del 85 al 89, que usted vivía con su casa, me imagino que ya había como mucha sospecha, mucha angustia por parte de sus padres. ¿En qué anda este muchacho? Sí, claro, había como la preocupación, pero también como lo veían a uno normal, trataba de que los domingos, por ejemplo, era digamos una dinámica en la casa porque mi padre le gustaba cocinar los domingos, que estábamos todos en la casa. Y trataba de que al menos ese día estuviésemos como todos en familia. Entonces trataba de que la vida fuese como la normal, lo más normal, pero sí, digamos, viviendo fuera de la casa. Ya. Y cuando usted se va en 89, sigue en Cali, pero ya se va de la casa, ¿qué ocurre? Pues yo estoy en el 89, 90 fuera de la casa, salgo de la ciudad, me voy para otras ciudades en esos ejercicios de construcción de estructuras clandestinas. Estoy en Bogotá, digamos, un tiempo, en ese proceso. Vuelvo al Valle y ya hasta el año 97, que es donde definitivamente ya me allanan la casa, me buscan, ahí donde es la preocupación de mis padres ya, qué es lo que está pasando. ¿Y dónde vivía usted en ese momento? Yo vivía en el norte de la ciudad y también, digamos, pasaba por la casa, me quedaba 2, 3 días en la casa, volvía, ahí me allanan la casa de mis padres y es, digamos, la gran preocupación, o sea, como en el año 97 más o menos, 96, 97 esos allanamientos. Yo andaba con otra documentación, digamos, en la ciudad, para eso no era como tan fuerte en esa época los controles a nivel de huellas dactilares y todo eso, entonces era como, se hacía como fácil andar, digamos, chapeado, que era como el lenguaje, digamos, común de esa época, entonces eso me permitía una movilidad en el país. Pero ya en el año 97 ya efectivamente es imposible la continuidad en la ciudad y ya pues... Ya los organismos de seguridad ya sabían que usted era guerrillero urbano. Correcto, era guerrillero, que hacía parte de estructuras de dirección y mando digamos, de esa estructura terrorista que le llamaban ellos la Manuel Cepeda Vargas. Manuel Cepeda, en homenaje al senador Manuel Cepeda, digamos, asesinado en el año 94.
ya ellos tenían conocimiento que hacía parte ¿Y de esa usted estructura. ya en ese momento, en el 97, era el comandante de ese frente? Yo hacía parte de la estructura de dirección y mando de ese frente, claro. De ese frente. Y bueno, y lo allanan, ¿y usted entonces qué hace? No, me hallaron la pregunta de mis padres: cuídese, 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 no venga por acá porque la están buscando. Hay una presión a mis sobrinos, a mis familiares. Entonces, en el año 97, recuerdo que en noviembre del 97 hay una conferencia guerrillera, se toca el tema urbano y hay una preocupación directamente de Marulanda porque decía que quienes teníamos la experiencia del trabajo urbano la estaban asesinando, la estaban desapareciendo, la estaban encarcelando. Entonces, que necesitaba que urgentemente quienes tenían esa experiencia se fuesen para el monte y desde el monte empezaran a dirigir el trabajo hacia la ciudad, pero en condiciones de más seguridad para quienes teníamos esa experiencia en su momento. ¿Y usted se fue? Exacto, sí, nos toca porque ya en el año 98 ya hay una arremetida muy fuerte contra la estructura, digamos, de Cali. La estructura nacional de Cali es como la que más, digamos, subsiste en términos de la inteligencia, si la compara uno con otras estructuras de ciudades como las de Medellín, de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, que prácticamente las desaparecieron, o tocó ellos forzar con anticipación digamos, su vida para el monte. La de Cali es la que, digamos, es la última, digamos, es la que más aguanta ese embate de la inteligencia militar para la sostenibilidad en la ciudad. ¿Y para dónde se fue, Gustavo? Nosotros nos vamos para la zona de Buenos Aires, Cauca, para la zona, el área del Ceral, un poco la entrada del Naya. Ahí nos estamos de febrero a junio, más o menos mayo, junio. Y luego de ahí nuestra estructura se va para el área rural de Buenaventura. Llegamos a la zona de Zabaletas, en la zona rural de Buenaventura, a área del 30 frente de las FARC. Y allí estuvo todos esos años hasta que usted fue conocido en Colombia en el año 2002, ¿o no? Sí, nosotros estamos en la zona rural, digamos, de Buenaventura, y luego ya ahí hacemos la actividad. Ahí se hacen acciones en Buenaventura en el año 98, en la Carta Urbana, en el año 99 en el municipio de Dagua, y ya en el 2002 con la acción que se hace efectivamente en Cali para incursionar en la Asamblea del Valle. A usted nadie lo conocía, bueno, se sabía que había un frente, pero nadie sabía quién era alias Santiago, el comandante del frente Manuel Cepeda. Pero cuando ustedes en abril del 2002 hacen esa toma donde secuestran a los secuestrados, ¿cuánto tiempo se demoraron planificando ese hecho? Esa maniobra duró unos 8 o 9 meses O sea, un año aproximadamente. prácticamente. Sí, sí. Recuerdo que Alfonso Cano plantea que al haber un cambio en la estrategia de no capturar más, digamos, o no capturar, sino que priorizar, digamos, civiles, agentes del Estado, civiles y no militares o fuerza pública, se nos plantea, bueno, y acá en el Valle, en Cali, ¿qué hacemos? A nivel nacional había, digamos, sobre todo el bloque oriental y el bloque sur, la gente de Antioquia tenía, digamos, actividades reportadas en ese hecho, pero acá en el occidente no habían acciones de ese tipo. Entonces nos encomienda, bueno, piensen en ustedes una maniobra, a ver cómo contribuimos en esa dinámica nacional de capturar civiles, agentes del Estado, para esa dinámica del canje humanitario, de intercambio, que era un poco la política que estamos haciendo en el momento en términos estratégicos. ¿Y entonces cómo toman ustedes esa decisión? Pues la propuesta se le lleva a él: mira, hay esta posibilidad, es en pleno centro de Cali. Él nos dice, bueno, ¿ustedes cómo la ven? Pensamos que es posible, que es realizable. Nos toca así es dedicar tiempo a pensar en los detalles mínimos de ese hecho para garantizar su éxito. Le dimos una explicación general, le gustó la maniobra y entonces él, digamos, nos autoriza a trabajar en función de eso. Recientemente el Consejo de Estado falló a favor de los familiares de los secuestrados, condenando al Estado, concretamente en cabeza de la policía y de las fuerzas militares, porque hace responsable al Estado del secuestro de los diputados
en tanto que no les garantizó la vigilancia debida, la seguridad debida que hizo posible que ustedes hicieran todo ese cuadro de inteligencia y se movieran como Pedro por su casa en la Asamblea Departamental durante varios meses. Era muy fácil, o sea, en realidad a ustedes no les generó mucha preocupación ir a hacer todo ese trabajo de inteligencia durante tantos meses. Pues esa es una acción, digamos, audaz, con alta dosis de locura, definitivamente, pero tenía una característica, es que, digamos, aparte de la acción que había hecho el M19 en el Palacio de Justicia, no se había hecho otra acción, digamos, de esa magnitud, más como la pensamos, y era venir, digamos, ingresar como fuerza pública, que era un hecho que no se había hecho, digamos, en una capital de departamento, por así decirlo. Entonces teníamos, digamos, como esa ventaja a nuestro favor, que no se había realizado una acción de esa, y por tanto, pues no había, digamos, preocupación en términos de que se conociese, digamos, capacidades militares, digamos, urbanas por parte de las FARC. ¿Cuántas personas hicieron parte del comando que hizo el operativo? Bueno, en esa acción participaron 18 personas uniformadas de ejército, del batallón primero de Numancia, y 11 que lo hicimos como policía antinarcóticos. O sea, fuera de personal, digamos, de milicias, de civil, que desarrollaron unas acciones, digamos, buscando generar digamos, un caos, una zozobra, digamos, en la ciudad. ¿Por qué ustedes escogieron a los diputados? Porque estaban ahí juntos, por el hecho de ser, digamos, del centro de Cali, al lado de la gobernación, por la espectacularidad, digamos, del hecho. Seguramente cuando se presenta la maniobra, digamos, por el grado de complejidad también, Cano, digamos, trabajémosle a eso. Era la posibilidad de tener a más de uno, que era un poco, digamos, la dificultad que había a nivel nacional. No era fácil capturar dirigentes políticos a nivel nacional, digamos, en una sola acción. Y la de Cali, digamos, tuvo esa característica, y por eso seguramente el secretariado en cabeza de Alfonso Cano nos autoriza su realización. Cuando ustedes deciden secuestrar a los diputados, ¿qué esperan? O sea, además de la espectacularidad y de la maniobrabilidad, políticamente, ¿qué esperan con ese hecho? No, había una dinámica que era la búsqueda del canje, el intercambio humanitario. Marulando era muy preocupado por los hombres que estaban en prisión, y decía que había 3 fórmulas para lograr que estuvieran en libertad. Una era tumbar el muro, o sea, forzar una fuga de presos. 2, un canje humanitario, por eso hablábamos de un acuerdo humanitario en donde considerásemos la posibilidad de liberar personas privadas de la libertad de parte del Estado y los que tenían, digamos, ellos en las cárceles del país. Y 3, un acuerdo de paz. La posibilidad de una fuga de presos o un acuerdo de paz no estaban, digamos, en el panorama cercano. Entonces la posibilidad era la de buscar el intercambio humanitario de prisioneros. Ya. Bueno, usted secuestra, o al mando suyo secuestran a los diputados. Entiendo que usted era el comandante del frente, pero usted no fue el que los tuvo todo el tiempo en el monte. Explíquenos eso. Bueno, para esta acción, digamos, digamos, Alfonso Cano autoriza que unidades del bloque móvil y el Frente 30 participen en la maniobra, y entonces hay como una división de funciones. El primero al mando de esa maniobra era Franco Benavides, que era comandante del bloque móvil. El segundo al mando era JJ, que era el comandante de la Manuel Cepeda, el primero al mando, y yo, que era, digamos, el reemplazante de ese frente, o segundo al mando en su momento. Entonces los 3, digamos, asumimos la conducción de esa maniobra, y en ese, digamos, división de funciones como urbanos, nosotros nos tocaba garantizar, digamos, el ingreso a la ciudad, la maniobra al interior de la asamblea, y colocar los diputados en la parte alta, digamos, de la ciudad, en los farallones, y a partir de ahí, digamos, los rurales, por así decirlo, asumían la responsabilidad ya frente a eso. Ustedes salen con los diputados en la buseta, ¿y en qué punto los hacen el transbordo? A ver, nosotros ingresamos por el lado de Cristo Rey, digamos, hacemos el ingreso y salimos de la ciudad con los diputados por el lado del zoológico comunical, que hay una carretera que sube hasta la parte alta donde está el Atlas, enfrente de Yanaconas.
y ahí ya tomamos rumbo hacia Peña Blanca, que era el sitio, digamos, teníamos la ruta para coger ya a pie la zona de los Farallones propiamente dicha. O sea, hasta ahí llegaron en carro. Hasta la zona de ahí de Peña Blanca llegamos en vehículo y de ahí para allá a pie. ¿Y en qué momento le entregan ustedes los diputados al otro frente? No, de las mismas unidades sale una comisión que se encarga de su traslado hacia la zona de Buenaventura y ahí para allá, digamos, a donde los pernotan, casi 5 años lo tienen, digamos, en su poder esa comisión ya de Durante rurales. esos 5 años, ¿usted qué nivel de responsabilidad tuvo respecto a esos diputados? ¿A usted le hacían algún reporte? ¿Usted iba a pasar revista? ¿O usted tenía algún acercamiento con los familiares? ¿Qué pasaba allí? Bueno, no, en las primeras de cambio lo que se hace es que para buscar, digamos, seguridad en las pruebas de supervivencia, por el lado de la Cepeda, digamos, éramos quienes hacíamos como la entrega de esas pruebas de supervivencia. Esa, digamos, era como la única relación que se tuvo, porque no había nadie con acceso directo a la zona campamentaria donde ellos estaban, y, digamos, fue un grupo que se alejó digamos, de la totalidad del personal de FARC en el occidente, porque tenía esa misión, digamos, muy importante y muy riesgosa, que era la seguridad de los diputados. Bueno, esta pregunta es muy importante porque yo sé que en este proceso de reconciliación, entre comillas, que se intenta mantener vivo en el país, la primera reivindicación de los dolientes no es ni siquiera tráiganmelos vivos, ya se sabe que están muertos, pero sí es conocer la verdad de los hechos. En esos 5 o 6 años casi que estuvieron ellos en poder de las FARC, si yo le hago la pregunta directa al corazón, ¿ellos fueron maltratados? ¿Ustedes afrentaron los derechos humanos de esos 12 diputados? Mire, la respuesta es bien compleja, porque nosotros éramos una fuerza irregular, no teníamos sitios, digamos, construidos para tener una persona, digamos, privada de la libertad. Y era una situación, digamos, muy compleja que se dio ahí. Yo no niego que es posible que hubiesen habido, pues, digamos, expresiones fuertes, también de ellos, también que la hacían o expresaban, digamos, su inconformidad, porque siempre tuvimos conocimiento de eso, jamás aceptaron sus condiciones de cautiverio ni su privación de libertad, y eso generaba, digamos, unas tensiones, y es posible que, siendo el personal, digamos, el actor armado quien estaba en su poder, es posible que se hubiesen tomado, digamos, malas decisiones y que el trato no fuese, digamos, el mejor. Y cuando las familias les imploraban que los devolvieran o que permitieran algún tipo de comunicación con los diputados, ¿en algún momento usted sintió algún tipo de dilema moral frente a esa realidad? Hombre, lo primero es que pues nosotros nunca pensamos que eso fuese a demorar tanto. Digamos, una de las preocupaciones, de los remordimientos, si quiere, de Cano era ese, que esa gente no, o sea, que ellos no, ni ninguno de los otros diputados, digamos, detenidos a nivel nacional o secuestrados a nivel nacional, se había merecido tener tanto tiempo en poder de nosotros. Porque así se esperaba era que hubiese una actitud diferente de la dirigencia del Estado. No tuvo, digamos, esa actitud contra el personal armado. Nosotros supusimos que iba a haber comunidad de cuerpo y defensa de los suyos, porque eran civiles, porque eran de su partido político, algunos cercanos de pronto a sus posiciones políticas, y pensamos que iba a haber entonces una actitud de comportamiento más proactiva para buscar ese intercambio humanitario que nosotros digamos, hasta Pero ustedes, ¿por qué hacían ese cálculo, Gustavo, si ya ustedes habían vivido, o Colombia entera había vivido, lo que había pasado con el Palacio de Justicia en el 85, donde magistrados del Poder Judicial, de la cúpula del Poder Judicial, fueron todos sacrificados, porque el gobierno decidió que no se podía aceptar esa negociación que proponían el M-19 en esa época? Entonces, ¿qué les hacía pensar a ustedes
que unos diputados que ni siquiera eran congresistas, sino meramente diputados, puedan tener ese grado de interés, de sensibilidad por parte del alto gobierno? A ver, nosotros éramos, digamos, un engranaje dentro de esa pieza, digamos, de la estructura de las FARC. Las decisiones las tomaba era el secretariado era quien hacía esas consideraciones, esas lecturas, y nosotros sencillamente, pues, digamos, aplicábamos esos lineamientos, digamos, en territorio. Nosotros no hicimos parte de esa discusión, digamos, justa o no justa, políticamente correcta o no frente al hecho en sí, sino que donde sí hay un planteamiento político militar nacional y necesitamos que ustedes lo apliquen en territorio, y era, digamos, hasta ahí llegábamos. O sea, ahí había la verticalidad propia de un ejército. De un ejército, correcto. Cadena de mando. Cadena de mando, un secretariado con unas orientaciones, un Estado Mayor que hizo ese tipo de análisis y, digamos, a nosotros nos tocaba era, digamos, implementar esa política en territorio. Y hoy, a vistas de lo que ha pasado hoy, usted, ya no hablo de las FARC, ya no hablo de los otros comandantes, Gustavo Arbeláez, ¿usted ha pensado en la importancia que tendría que usted pida espacio en la Comisión de la Verdad para ir a contarle al país y especialmente a los dolientes, a los deudos de los diputados, la verdad de cómo ocurrió, por qué ocurrió, cómo los trataron, cómo murieron y lo que todo eso significó? Mira, Alberto, irónicamente ahora, después de esta etapa ya de posacuerdo, es donde nos hemos encontrado y hemos tratado de construir qué fue lo que pasó en función de eso. Y claro, se ha enterado uno, como nos hemos enterado de muchísimas cosas que, digamos, que se dicen, se hicieron durante ese proceso. En su proceso de cautiverio, pues uno sí buscaba, digamos, crear unas condiciones favorables a ese intercambio, pero no teníamos, digamos, nosotros la posibilidad de cambiar como el timón frente a un hecho ya que había real, que era que estaban secuestrados, que estaban detenidos. Pero sí lamenta uno que eso hubiese tenido ese desenlace fatal tan complicado, porque no fue en ningún momento de parte mía que estuvo, digamos, conduciendo esa operación, que ellos terminaran la forma como terminaron, muertos. En ningún momento, digamos, la maniobra y la intencionalidad era que ellos, digamos, perdieran la vida producto de ese ejercicio. Pero no me ha respondido a la pregunta. ¿Está dispuesto a ir a la Comisión de la Verdad? Claro. A ver, en los acuerdos surgieron dos mecanismos para eso. El mecanismo de la JEP, en donde ya hicimos una primera, digamos, presentación de esa construcción colectiva de lo que se hizo. Ya tengo entendido que la JEP, a los familiares de los diputados en particular, que, digamos, fue donde la versión fundamental versó en torno a ese hecho, ya esa opinión colectiva, versión colectiva, ya es de conocimiento de los diputados, y ya nos están haciendo llegar, digamos, un poco las observaciones que ellos hacen frente a eso. De verdad, estamos, digamos, en ese proceso. Con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad estamos también en ese ejercicio. Yo acabo, digamos, estoy en ese proceso, digamos, de versión colectiva, y estoy en la individual. Ya he hecho 3 versiones ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y claro, lo que esperamos es crear como un ambiente en donde se nos permita, de cara a los diputados, hablar precisamente de este tipo de cosas. Creemos que ellos se merecen, necesitan conocer qué realmente fue lo que pasó. Y claro, quienes estuvimos en los roles y en los tiempos con ellos, tenemos el deber y la obligación moral de tener una disposición para Esta eso. entrevista la van a ver los deudos de los diputados. Supóngase que usted está en la sala de la casa de cada uno de ellos. ¿Qué les dice hoy, a la luz de su historia personal y a la luz de la historia del país? No, que causamos un daño muy grave a las familias. Siempre, digamos, había una discusión en FARC frente al tema del secuestro, y era, pues, que eso dañaba el tejido, digamos, familiar, el tejido humano, personal de esa persona que era privada de la libertad, sobre todo por las condiciones, digamos, en las que estaban, ¿no? Vuelvo y repito, es diferente estar uno detenido en una cárcel, aunque también el trato también es muy complejo en la cárcel, el límite también en la cárcel, pero es que estar, digamos, caminando tras una transhumancia muy compleja,
Eso de detención y de la libertad es una cosa que pues, uno no se la desea a nadie. Si era difícil para uno, digamos, la vida como guerrillero, pues mucho más para una privada de la libertad. Pero la dinámica de la guerra a veces no nos permitía hacer esas valoraciones y bueno, por fortuna hasta dimos el paso de Hay pararla. algunas madres de ellos que todavía están vivas, algunos padres, esposas, esposos, hijos. ¿Usted les pide perdón a ellos? Claro, yo he dicho que, y en varias oportunidades lo he planteado, que en nombre de las FARC, de las unidades que estuvieron bajo mi mando, que en nombre mío y de mi familia pediré perdón por ese hecho que no haya terminado así, por esa situación en donde participé, digamos, activamente y que hoy, digamos, les pido perdón porque eso no debió pasar, no haber terminado de esa forma y es un hecho del de que siempre, pues, digamos, estará en mi mente, en mi conciencia de que se pudo haber evitado, en donde políticamente seguramente se haga otra lectura diferente en el momento. Después de que ocurrió el asesinato de los diputados en el 2006, usted al año siguiente fue capturado, ¿sí? ¿Y usted Sí. alcanzó a estar 7 años en la cárcel? El tema de los diputados es en junio del 2007, yo soy capturado en mayo del 2008. De 2008, correcto. Y usted, pero fue capturado por esa causa No, por esa y muchas y más. por o muchas sea, más. Pero era uno- la principal, digámoslo. El principal argumento era que usted era el comandante del Frente Manuel Cepeda que había secuestrado a los diputados. Claro, fue el hecho, digamos, de más connotación dentro de las acusaciones que me formula a mí la Fiscalía. Yo para el año 2008 ya fui el primero al mando de la Manuel Cepeda, porque en el 2007, en una emboscada, es abatido, es asesinado JJ, quien fungía como primero al mando. Entonces, en esa sucesión, digamos, que era tradicional en la organización, de acuerdo al orden jerárquico, entonces yo ocupé la comandancia del frente. ¿Y usted estuvo preso cuántos años? Yo estuve desde el 2008 hasta el 2017 detenido. O sea, hasta meses después de haber firmado el acuerdo de paz. Claro, yo salgo, digamos, producto del acuerdo de paz en la ley 1820, que es la ley de amnistía, en donde yo salgo, digamos, beneficiado de esa decisión, de ese acuerdo firmado en La Habana. ¿Y usted en esos 9 años que estuvo preso, estuvo en cárceles normales o en cárceles de alta seguridad? ¿Estuvo llamado por extradición? Yo estuve 7 años en Cómbita, Boyacá, que es una de las cárceles, digamos, a los que la población carcelaria le tiene como temor llegar allá. Existen 2 cárceles a nivel nacional, la de Valledupar, excesivo calor, en Cómbita unas temperaturas muy bajas y digamos, una situación muy fuerte ahí. Yo estuve ahí 7 años en Cómbita, estuve 2 años en esa cárcel en una cosa que llamaban pasillo de seguridad, donde estaban, digamos, las personas de más alto perfil a nivel nacional. Me tocó, digamos, convivir en ese establecimiento con personas como Don Mario, como Capachivo, como Monoleche, narcotraficantes como Ramón Quintero, RQ06, Camisa Roja, Capachivo, Felipe Sierra, David Murcia, personas, digamos, de más alto turmequé, como decían en el argot. Pero todos ellos eran paramilitares y guerrilleros, ¿no habían más? Había otro guerrillero que estuvo también ahí un tiempo conmigo, pero la mayoría pedidos en extradición, que era un poco la... Bueno, pero usted se encuentra, por ejemplo, con Don Mario o con HH allá, y que eran paramilitares y usted guerrillero. Aquí afuera se daban bala venteada para exterminarse unos a otros, y allá ¿por qué no se daban bala? ¿O por qué no se daban por lo menos puños? Bueno, no, al principio es dar como la preocupación de ellos y de uno frente a eso, pero ya, digamos, la misma dinámica de estar unos 24 horas en el mismo espacio, ya nos llegamos a la conclusión de que, bueno, yo estoy acá detenido es porque, ¿quién me tiene aquí detenido? El Estado. Yo peleé contra el Estado, ustedes defendiendo al Estado, entonces, pues cambiemos esa dinámica que se vivía afuera y acá como que convivamos. Pero fue un ejercicio interesante porque nos permitió, digamos, a ambos, digamos, a ambos actores, a guerrilleros y paramilitares y narcotraficantes, como tener otra lectura, digamos, del país, de entender sobre muchos por qué y conocer un poco la historia de cómo surgen esos procesos y esos fenómenos nos sirvió algo
digamos, para conocer, digamos, ese otro país regularmente uno que no lo conoce, pero tiende como a calificarlo, pero que fue interesante, digamos. Yo aprendí mucho en ese ejercicio, sobre todo en términos de tolerancia, de entender, digamos, muchas situaciones de la vida política del país que Y en de pesar esos ya no los conocía. espacios donde usted hablaba con ellos, ¿habían signos de arrepentimiento o simplemente signos de aceptación de que ese era el precio que pagaban por lo que estaban haciendo? No, en muchos de ellos encontré frustraciones porque dijeron, miren, nosotros le hicimos el trabajo sucio al Estado a nivel de los paramilitares y luego nos dio una patada y nos olvidó. Nosotros hicimos un acuerdo, unas negociaciones con nuestros amigos y como amigos, digamos, Cuando hablaban de nuestros amigos, ¿hablaban del gobierno? ellos hablaban del gobierno, hablaban de que eran nuestros amigos con los que se entendían y por tanto se sintieron traicionados en aquellos que decía que era la palabra. Ellos no firmaron nada porque decían que como eran amigos y en ese algo popular la palabra es la que vale, entonces no se preocuparon como en firmar documentos, en firmar nada. Entonces, Como lo que decía Pablo Escobar en su época de donde está en la cúspide. La palabra del bandido es la escritura del notario. sí, seguramente era parte de como sus formas de pensar. Sí, nos decían, si ustedes llegan a acordar, tiene que llegar todo firmado. El Estado es muy tramposo, el Estado siempre les va a negar, digamos, las cosas. Y bueno, efectivamente, digamos, ese tipo de situaciones se conocieron con ellos. Han pasado 4 años. Usted finalmente salió libre en el 2017. O sea, usted tiene 3 años largos de estar en libertad. Vista en perspectiva todo este proceso de negociación del acuerdo de paz, ¿usted volvería a hacerlo? ¿Haría cambios en el enfoque, en la estrategia de negociación? ¿Qué habría hecho usted con lo que hoy ha pasado si pudiera devolverse en el tiempo? Bueno, sería como dos tipos de respuesta. Uno, en mi calidad de detenido, estando en la cárcel, el único salvavidas que yo tenía para obtener la libertad era el acuerdo. Entonces, cuando llegó esa propuesta, la abrazamos, digamos, porque fue la posibilidad real. Era una de las 3 de las que hablaba Marulanda. Exacto, las que estábamos hablando, una posibilidad real de estar en libertad, sí. Si no hubiera sido por el acuerdo de paz, seguramente yo estaría, y no tendría, digamos, esperanzas de salir con vida de las cárceles. O sea, Pero, que a usted lo benefició el acuerdo. Claro, por eso abrazamos esa idea, digamos, con alta consideración. Para los que estábamos detenidos, más de 3.500 que estábamos detenidos a nivel nacional, fue, digamos, la única posibilidad que teníamos. Y a propósito de esos 3.500, ¿cuántos fueron liberados? Pues hay todavía, se hablan de más o menos entre 200 a 400 que todavía andan, digamos, inmersos, parados todavía en esa actividad. Hubo problemas para el reconocimiento, el Estado hubo un momento en que cerró la posibilidad de que nuevas listas aparecieran y hay ese debate jurídico con quienes aún estando en las cárceles como farianos no han logrado su libertad. Ya. Bueno, era una de las dos respuestas. ¿Y la otra respuesta? La otra, de pronto, Marulanda siempre nos decía que las armas eran como la prenda, digamos, de garantía del cumplimiento de una negociación. Y la entrega, digamos, fue una presión muy fuerte que tenía el Estado para poder finiquitar los acuerdos. Claro, era muy complejo hacer una firma de acuerdos teniendo todavía posesión de las armas en la mano. Era un poco, digamos, la posibilidad que teníamos nosotros de presionar si era factible o no era factible. En La Habana seguramente ese tipo de cosas se consideró, pero la realidad mostró que el Estado en el acuerdo lo que buscó era desarmarnos, fue acabar digamos, la unidad que nosotros teníamos dentro de esa vida colectiva que mirábamos y le apostó a eso, a desarmarnos y a que hiciéramos un ejercicio individual de reincorporación que nos ha costado mucho en este ejercicio de reincorporación a la sociedad. Pero vuelvo a repreguntarle, pero entonces con base en esa conclusión, ¿usted volvería a negociar? ¿Haría algún cambio en la estrategia de negociación?
Pues lo que pasa es que ya es un poco la perspectiva de, digamos, como organización de si había como capacidad militar para lograr el objetivo primario que era el de la toma del poder. En ese ejercicio que hicimos de más de 50 años, la dinámica mostró que no tuvimos la posibilidad real de acceder al poder. Hicimos nuestro mayor esfuerzo, pero el Estado colombiano tampoco tuvo la posibilidad de destruirnos militarmente, a pesar de que contaba con el apoyo de las grandes potencias y con dinero pues que la comunidad internacional, a través sobre todo de los Estados Unidos, brindó para alimentar la guerra en nuestro país. Yo pienso que la salida a esa dificultad que había era la de buscar como un acuerdo y digamos en unas condiciones, digamos, generosas para quienes hacíamos parte de esa actividad armada. Supongamos por un momento, Gustavo, que las FARC se toman el poder, se lo hubieran tomado, y que usted era uno de los comandantes victoriosos. Como imaginémonos que usted aquí equivalía a uno de los sandinistas que en el año 79 se tomaron el poder allá en Nicaragua. Entonces ustedes se toman el poder. Dígame, autocríticamente, ¿usted cree que realmente las FARC tenían la capacidad para ejercer el poder con esa prédica romántica, ideológica que traían, o ustedes admiten que habrían fracasado en ese intento de ejercicio de poder? Bueno, la respuesta es muy compleja. Si uno mira la experiencia de Centroamérica, con el caso nicaragüense, el caso salvadoreño, pues es muy fuerte. O sea, no había como una disposición internacional para aceptar, digamos, gobiernos que llegasen al poder bajo esa lógica, bajo esa dinámica. Y claro, evidentemente habría sido muy, muy complicado en ese ejercicio, digamos, de construcción de país, haber accedido al poder, digamos, bajo la lucha armada, porque uno siente que no había internamente el ambiente para apoyar ese tipo de ejercicio. Yo le hago la pregunta y le insisto en ello por lo siguiente. Me pongo a pensar como colombiano que no sabe de armas, que no sabe de milicia, que no sabe de nada de este tipo de cosas. Para ustedes haber secuestrado a los diputados, eso es una operación de relojería suiza. O sea, eso no se hace jugando a gallina ciega. Eso tenía que tener un altísimo nivel de inteligencia, un altísimo nivel de logística, un altísimo nivel de operatividad de cada uno de los que participaban. O sea, lo que quiero decir es, lo que sí demostraron en este caso las FARC, es que tenían una enorme capacidad logística militar, pero esa enorme capacidad logística militar no estaba equiparada con la capacidad, llamémoslo, ya no solo política, sino ejecutiva, de acción, de toma de decisiones en la vida real. Cuando ya tú vences a tu enemigo, si no eres un simple bandido que vas a ejecutarlo, tienes que reconocer que ese enemigo vencido es un compatriota colombiano al que hay que garantizarle vida, seguridad, justicia, salud, educación, vivienda. Y yo creo que en eso ustedes fallaron como grupo guerrillero. Ustedes no formaron mandos para ejercer el poder, ustedes formaron mandos para la guerra, pero no para un hipotético ejercicio de poder. Cierto, yo te doy la razón, o sea, era una estructura más militar, aunque teníamos unos objetivos políticos, pues sí nos faltó, digamos, trabajar en muchos elementos. Te dice una cosa que es cierta, si uno va a conducir el país tiene que conocer, digamos, de gente conformada, digamos, cercana a nuestra línea política, que conociese cualquier nivel de formación en política petrolera, en administrativa, en comercio exterior, pero la dinámica de la guerra, digamos, nos formó fue como hombres de armas para hacer la guerra, y en ese ejercicio del poder seguramente si llegáramos, pues habríamos tenido definitivamente, digamos, una falencia en ese sentido, aunque uno pues desconoce, digamos, las estrategias de la estancia de dirección. Vuelvo y repito, no hacía parte de un engranaje nacional y no conoce, digamos, particularidad en ese sentido, pero sí
efectivamente faltó haber, digamos, tenido gente que se formase en esos campos, no precisamente del arte de la guerra para la conducción del país. Correcto. Recientemente se vivió la Semana por la Paz y aquí a nuestra ciudad, a nuestro entorno, llegó el Cristo de Bojayá. ¿Sí? Bojayá es uno de los hechos de guerra más emblemáticos que vivió el país y que quedará en la historia por siempre, porque prácticamente ustedes, en este caso las FARC, con un solo bombazo acabaron más de medio pueblo metidos en una iglesia. Y ese Cristo de Bojayá es la recuperación de lo que quedó del Cristo que había en la iglesia. Entiendo que usted participó de esta semana, que usted estuvo allí, hizo presencia. ¿Qué sentimiento vivió usted? Aunque no lo participó directamente allá en Bojayá, usted no puso la bomba, pero usted hacía parte de esa estructura militar. ¿Qué sentimiento se le vivió o revivió viendo toda esta simbología de ese dolor humano que se creó? Bueno, Bojayá, esa región fue escenario de un hecho militar muy fuerte, entre una confrontación entre guerrilla y paramilitares. En ese ejercicio de confrontación, los paramilitares, digamos, se asientan o se posicionan en la iglesia, exactamente en el campanario de la iglesia, me dicen, en la parte alta, y desde ahí comienzan a disparar, digamos, hacia las unidades nuestras. Y es una decisión, digamos, que uno no entiende. Uno de los mandos autoriza que le lancen un cilindro a esa posición de donde se estaban disparando los paramilitares, desconociendo, no sé, yo me imagino que no tenía conocimiento, información de que dentro de las instalaciones de la iglesia había personal civil que no tenía nada que ver con la confrontación. En esas circunstancias se da esa situación, la estoy explicando, no justificando lo que me dicen aconteció, y claro, ahí había un Cristo. Tiene razón, nosotros participamos en la Semana por la Paz de la Arquidiócesis, y por acá estuvo la peregrinación del Cristo de Bojayá. Yo estuve en una misa, en una Eucaristía que hubo en Llano Grande, que la dirigió Monseñor Darío, y para mí fue muy fuerte ver la imagen del Cristo de Bojayá, una imagen tan venerada por una población, por una comunidad, y la forma como quedó, sin brazos, sin piernas, para mí fue, digamos, un hecho muy fuerte de ver cómo en una acción que la organización realiza, esa imagen tan venerada quedó de esa forma. Para mí fue muy fuerte. Alguien me dijo que usted había llorado en ese acto. ¿Eso es así? Y si ocurrió, ¿qué se lo originó? ¿Qué se lo causó? No, yo me paré enfrente de la imagen. Tengo que decir que me arrodillé ante esa imagen y mentalmente sí le pedí perdón a esa comunidad y a ese Cristo por haber la organización mutilado su cuerpo. Ustedes, las personas que han vivido la lucha guerrillera, por aquello de que la lucha guerrillera siempre fue asociada a la confrontación entre socialismo y capitalismo, entre marxismo y liberalismo, ustedes se han considerado, o bien ustedes mismos o la comunidad en general, los ha considerado como marxistas y de hecho ateos. Usted, cuando se arrodilla frente a Cristo de Bojayá, usted se está reconociendo como un marxista reconvertido, no se reconoció nunca como un marxista ateo. Explíquenos eso. Eso de Gustavo, el hombre. Pues hombre, uno tiene una formación, digamos, católica. De hecho, que mi padre hacía parte de la junta parroquial. Eso por el lado de mi padre. La familia materna era más cristiana. Entonces siempre hay, digamos, un bagaje religioso que sube por las venas. Pero ese acto fue un acto de respeto, fundamentalmente de respeto, digamos, a una comunidad y a una imagen, digamos, venerada por muchos, y que yo siento que en lo personal lo debía en mi interior y también con ellos mismos. ¿Usted acepta, Gustavo, que las FARC a lo largo de
tantos años de guerra, especialmente después de los 80, después del famoso fracaso de las negociaciones de Belisario Betancur con ustedes y cuando hubo esa persecución sistemática a la UP, el partido que intentaron crear producto de esas negociaciones, cada vez más se fueron degenerando en el ejercicio de la guerra y eso propició que para la comunidad nacional ustedes cada vez perdieran más legitimidad, más credibilidad y terminaban siendo odiados, literalmente odiados por grandes capas de la población colombiana? No, la guerra se degeneró, pero no fue, digamos, exclusivamente como la adjudican a las FARC, sino que el mismo Estado también tuvo una contribución muy enorme. El Estado crea el paramilitarismo en este país, lo financia, lo acolita con toda la actividad. Pero te decía yo que ese ejercicio en Cómbita pues, le permitió a uno conocer esa otra parte, digamos, de lo que pasó en la guerra, en la violencia. Y era un poco las relaciones tan fuertes que tenía el paramilitarismo con las Fuerzas Armadas de este país, con los gremios económicos, con algunos sectores del periodismo, con la clase política, con el notariado, con fiscalía. Uno no entendía cómo, por ejemplo, en regiones como Urabá, donde había fuertes desplazamientos de la comunidad, al año aparecían en esa región desplazada grandes plantaciones de palma africana o de banano o estaciones de ganadería. La única forma de explicarlo es que había una relación muy directa de esos sectores con esa actividad, digamos, criminal en el país. Y claro, por el lado de acá también, si uno mira, por ejemplo, esa imagen del municipio de Nariño, en Antioquia, en donde en una cuadra observa uno, que era la foto que también me dolió mucho en lo personal, todas las casas, digamos, en ruinas, en el piso, mientras la estructura, digamos, de la policía de 2 pisos, digamos, intacta, pues son imágenes muy fuertes, parte de esta locura, digamos, de la guerra que no supimos, digamos, darle lectura y digamos, como entender cómo hacer, pero había adquirido, digamos, una dimensión que crece como una bola de nieve, como dice la expresión, y fue muy compleja. Por fortuna, digamos, tuvimos el valor y la certeza de pararla, y al menos de parte nuestra no seguir contribuyendo más a eso que se dio en el país. Hoy el país está volviendo a vivir un ambiente de mucha violencia, ya no solo aquí en las ciudades por delincuencia organizada, etcétera, sino sobre todo en el campo, en lo más periférico del país, Nariño, Catatumbo, Bichada, Montes de María, Chocó, el Cauca, y se han vuelto a crear la segunda Marquetalia, siguen saliendo las disidencias de las FARC. Usted, con el grado de experiencia que vivió, con el grado de reflexión que ha hecho, hoy siguen apareciendo los mismos hechos que usted acaba de explicarnos del Urabá, que despojaban la gente y al año usted veía cultivos, además con tierras tituladas por notarios y por registradores. Aquí va a seguir pasando lo mismo. Sacan a la gente de Nariño, del Cauca, y en 6 meses, un año, uno va a ver que esas tierras estarán productivas, pero ya no en manos de los campesinos o de los negros o de los indígenas. Pero, ¿qué hacer frente a ese hecho? ¿Armar otras guerrillas? ¿Volver a recrudecer la guerra? ¿O habría, en su sentir, otras alternativas que habría que explorar? A ver, Alberto, antes de dar la respuesta, quiero un poco hacer otra reflexión en sentido de mi paso por la guerrilla. O sea, yo nunca me arrepentiría, jamás me arrepentiría de haber ingresado a la FARC. Yo creo que la formación, digamos, humana, digamos, de sensibilidad social que adquirí en la organización, digamos, la agradezco, yo agradezco mucho esa vaina, el espíritu de solidaridad, de camaradería que se veía ante la otra organización, digamos, son aspectos valiosos. Hay comunidades que de pronto agradecen mucho la existencia o la permanencia nuestra en territorio, porque de verdad que ante la arremetida paramilitar digamos, de muchos sectores, digamos, negativos, encontraron en nosotros un apoyo, una solidaridad. No en vano hubo muchas regiones en donde
digamos, le costó al Estado, digamos, sacarnos porque teníamos un enraizamiento con esas comunidades y, digamos, interpretábamos de verdad el sentir y la necesidad de ellos de estar en territorio. Frente a la situación que se está dando ahora, mire, volvemos a una expresión que de pronto he dicho en varias oportunidades. Antes teníamos un copamiento del territorio nacional, teníamos una gente de experiencia, digamos, en territorio. En la guerrilla a nosotros jamás nos dieron un peso por ingresar, jamás nosotros recibimos sueldo. La guerrilla nunca dio un peso a esos 14.000 combatientes que vimos los acuerdos. No teníamos una mentalidad de que eres mercenaria para pertenecer a la organización. Lo hicimos por conciencia o por circunstancias de la vida que nos dio a que buscáramos eso como opción de vida. Yo veo difícil, digamos, que por las armas se llegue a ese ejercicio de toma del poder. Se tendrá capacidad de estabilización, digamos, de presión, pero en lo personal veo eso difícil. Respeto sí la decisión, respeto y quiero la valentía y el coraje de continuar con esa actividad, pero yo veo dificultoso que digamos, se plasme, digamos, esa posibilidad real de acceso al poder por la vía de la Armada en este momento y en pleno siglo XXI lo veo muy, muy complicado. Sí, aceptando que es así lo que usted está sintiendo y está expresándonos, al no ser la vía armada, usted avisora otra alternativa u otras alternativas. ¿Qué sugeriría usted con su experiencia? ¿Qué le dice usted a los muchachos y muchachas que hoy están bravos, iracundos, frustrados porque sienten que el país está en manos de una cantidad de corrompidos, de grupos que no les interesa nada más que sus propias agendas, por militares y policías lamentablemente también cooptados por esa clases dirigentes, por mafias de nuevo cuño que han reemplazado a esos mafiosos que usted conoció en Cómbita, pero que siguen haciendo de las suyas, ahora unidos a bandas internacionales? ¿Qué decirle a esa juventud que está también diciendo, pero es que este es el país de nosotros y no nos lo están despedazando? Y ellos en un momento de angustia también pueden querer correr, así como usted cuando tenía 22 años, no, pues aquí no hay nada que hacer, me voy para el monte o me voy a poner bombas o a secuestrar gente. Bueno, esa es, digamos, la encrucijada en la que estamos y la experiencia que uno tiene, que se dice, tiene uno, pues, a esa juventud, digamos, no debemos, digamos, cortarle las alas. Tienen un deseo y una aspiración de tener un país que lo miran como diferente y eso hay que apoyar, a pesar de todo lo que está pasando. El asesinato de líderes sociales a nivel nacional, ya llevamos casi 230 de los firmantes de acuerdo de paz asesinados a lo largo y ancho del país. A pesar de eso, tenemos que pensar que este país lo tenemos que construir entre todos. El cómo es un ejercicio que lo llena también a uno de incertidumbre, porque hasta dónde pues esa actividad forza, esa actividad del Estado de negar esos espacios democráticos, se cierran para que la gente opte nuevamente por tomar las armas. Si el Estado no cambia, seguramente esas estructuras nuevas que hemos hablado ahora se seguirán nutriendo de personas que se sienten cerrados en el espacio de participación política y la van a engrosar nuevamente a ellas. Pero yo creo que es un problema de cambio generacional. Esa juventud, ese despertar de la juventud ahora, pues lo llena uno de beneplácito y siente uno que todavía hay de dónde como escoger. Yo pienso que aunque pasarán seguramente años, seguramente no en esta generación, pero sí ese cambio de esa juventud, de ese ímpetu que tiene, yo creo que ahí está, digamos, la salida que el país necesita. Esa juventud, el país está, digamos, en manos de ella, que se niega a tener el país como lo vivimos y yo pienso que, digamos, desde muchos sectores debemos apoyar ese espíritu de cambio que esa juventud ahorita nos está planteando. Usted es padre de familia, sé que usted ya nos lo ha dicho en otro momento, que tiene una hija de 19 años, una hija de 16 y una niña de 3 añitos casi. Sí, va a cumplir 2 años la menor. Apenas 2 años. Usted vive con la niña de 2 años y con la niña de 16, entiendo. Correcto. Bueno, ahora que usted está pudiendo ejercer ese rol de papá,
viviendo día a día con sus hijas, con su pareja. ¿Qué experiencia puede compartirnos? O sea, ya por fuera de ser hombre de guerra, ser hombre de confrontación política, de cara a comprender, a ponerse en los zapatos de esos múltiples y muchos padres y madres que por muchas razones o vieron perder sus hijos en la guerra, o por lado de la guerrilla, o por lado de los paramilitares, o por lado de los narcotraficantes, o de la delincuencia común organizada. Explíquele eso al país, que conozcan ese Gustavo Arbeláez, hombre de carne y hueso, colombiano de a pie. No, yo lo que tengo que decir es que estoy, digamos, aprendiendo, y cada día aprendo más ese papel de padre, que la guerra, digamos, me lo impidió. Y esos momentos, digamos, con la familia son espectaculares, cada vez aprendo más de ellos. Con las prácticas normales de una juventud hoy en día, con otras dinámicas muy diferentes a las que tuvimos nosotros en nuestra época, pero digamos con una actitud, digamos, tolerante, digamos, dentro de un ejercicio. Y lo que yo digo es que a esos padres, a esas familias, es decirle, miren, yo estuve en ejercicios de guerra, de violencia. Le he dicho a mis hijas, mire, yo seguramente usted va a encontrar en sus medios gente que te va a criticar, que te va a cuestionar mucho. Yo fui una persona que cometió errores, que cometió, digamos, vainas de visión que me empuñaron, se me empujaron, si se quiere, en el momento a tomar ese tipo de decisiones. Bueno, las mismas circunstancias, digamos, dieron para eso, pero que hay que apostarle a otro tipo de ejercicios, a la tolerancia, al intercambio de opiniones. No es fácil, un ejercicio fácil, más con una juventud como la de ahora, pero por ejemplo, lo que está pasando ahora en mi ejercicio de la actividad ahora, soy funcionario de la alcaldía, estoy en una secretaría de Paz y Cultura Ciudadana que es dirigida por un militar. Yo hago parte de ese ejercicio como asesor de despacho al lado de él, y nos presentamos siempre en los escenarios donde mostramos y decimos, mire, fuimos actores de la guerra, actores del conflicto, pero ahorita estamos en un ejercicio diferente de construcción de reconciliación y de tolerancia para la ciudad. Y los colocamos, digamos, como ejemplo en muchos sectores, en muchos barrios. Si en los barrios, digamos, donde la gente vive y convive, tiene diferencias, ¿por qué nosotros, y no, que a veces parecen irreconciliables, por qué nosotros que tuvimos ejercicios de dinámicas de confrontación de nuestra vida, con muchos, digamos, dolores de parte y parte, estamos en un ejercicio diferente? ¿Por qué no se puede hacer también eso en la actividad comunitaria? Y es un poco, digamos, el ejercicio en el que estoy mostrándonos ahora, planteando unas salidas diferentes a la violencia, porque sean las de la tolerancia y lo que sean las del diálogo para la resolución de conflictos. Cuéntenos en secreto una charla que usted haya tenido con sus hijas, que son adolescentes, con su hija de 19, su hija de 16, respecto al país, respecto al futuro de ellas mismas. ¿Qué le han dicho o usted qué les ha dicho a ellas? Algo que especialmente quiera compartirnos. Pues una, cuando mi hija mirándome a los ojos me dijo, papá, usted mató, usted ha matado gente. Fue una sorpresa muy grande, porque le dije, mija, yo estuve en una dinámica de confrontación y yo disparaba de aquí para allá y de allá para allá me disparaban, y es posible que en ese intercambio ese tipo de cosas se dio, pero se dio más en un acto de defensa de mi vida que con una idea central de cegar la vida de una persona porque sí. Esa, digamos, fue una decisión muy fuerte. Y también que me dicen, ¿no? Cuando miran, por ejemplo, las imágenes de televisión con los jóvenes marchando, me dicen, mire, vea, la policía mire cómo trata a esos jóvenes. Y les digo, bueno, hay que hacer un cambio, hay que pensar en que esa no es la solución, pero sí, efectivamente, el país tenemos que cambiarlo y tenemos que contribuir todos en el ejercicio de cambio. Y cuando usted le respondió a su hija sobre la pregunta, ella, ¿qué expresó ella? No, me dio un abrazo, dice, por fortuna la vida te tiene conmigo,
y, y sé que frente a eso yo me voy a enfrentar y habrán cosas que no sabré, digamos, responder, pero el hecho solo de tenerte aquí para mí es de gran valor. Estamos llegando al final de la entrevista, Gustavo, agradeciéndole que usted haya tenido la disposición de ánimo de hablar sin ningún tipo de prevención con respecto a las preguntas que le podamos hacer. Y además dándole de parte nuestra la garantía de que esta entrevista no tiene ningún propósito ni acusatorio, ni morboso, ni amarillista, sino por el contrario, un propósito pedagógico, un propósito explicativo, formativo, de orientación a la opinión pública sobre este ambiente de guerra que vivió Colombia, leído desde un actor que estuvo adentro como casi ninguno de nosotros en estos hechos. Yo quiero pedirle que usted le diga algo a la teleaudiencia, lo que quiera decir, lo que le nazca de su corazón, de su mente, de su espíritu. ¿Qué le quiere decir a Colombia a través de este micrófono y de estas cámaras? Que soñemos con un país diferente, que trabajemos todos en la construcción de una salida política diferente a una confrontación, digamos, armada, por así decirlo, respetando las decisiones que se puedan tomar en ese sentido, pero sí plantearles que, sobre todo a esa juventud, que en ustedes está el futuro del país, que ustedes son los que deciden en qué país quieren tener y que deben luchar por esa construcción, que no seamos actores quedamos actores de carne y hueso por ese proceso de construcción de país, pero que ustedes son el futuro y deben hacer conciencia de ello y luchar por él. Eso dicho a los jóvenes y a los mayores, a los padres y madres huérfanos, a los padres y madres que están dolidos y que no encuentran paz y sosiego porque aún no han encontrado los restos de sus seres queridos, o porque nunca explicaron cómo fue que murieron. ¿Qué les dice a esa gente mayor de Colombia? Mire, este país dejó muchos dolores, muchas heridas, digamos, que aún no han sanado en todos los sectores. Hay familiares de guerrilleros que también perdieron sus hijos, que murieron en combate en las selvas de este país y que el Estado requirió sus cuerpos y todavía estamos esas familias pidiendo qué pasó con ellos. O sea, los dolores son de todos los actores, de todos los sectores y de parte, digamos, como FARC, esos que estamos comprometidos con los acuerdos, estamos colocando lo mejor de nuestra disposición para en los espacios que están destinados para ellos, construir la verdad, que ustedes tengan acceso a ello y buscar, digamos, cómo reparamos, si es posible el término, digamos, esa situación que aconteció en el país. Pero nuestro compromiso es con la verdad, buscar cerrar, que es difícil, esas venas, esas heridas abiertas y bueno, contribuir a que se aclimate un poco la política para que la actividad, digamos, se nos brinde como posibilidad de construir país en unas condiciones, digamos, dignas propias del respeto a la vida. Bueno, le agradecemos a Gustavo Arbeláez, que fue comandante de las antiguas FARC, que ha aceptado venir aquí a conversar con ustedes y con nosotros sobre un tema tan sensible, tan espinoso, tan delicado. Yo simplemente cierro con esta reflexión. Escuchando uno a Gustavo Arbeláez, conociendo un poco de su historia de vida y de acuerdo a lo último que nos está dejando como mensaje, quiero creer como colombiano, como padre de familia, como ciudadano, que nunca es más oscuro que antes del amanecer y que quizás este momento de oscuridad que vive el país por tanta zozobra, por tanto odio, por tanta violencia, por tanta injusticia, es quizás el preanuncio de que Colombia tiene derecho a un nuevo amanecer.
cada paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.